Big Data de la semana con Carlos Páez. Hola Carlos, buenos días y bienvenido. Carmen, buen día a ti y a quienes nos ven y escuchan. Carmen, voy a presentarles mi última participación de este año, porque el próximo 24 y 31 estaremos tomando unos días, Carmen, pero quiero divulgar un informe que publicó el lunes 9 de diciembre, Carmen, el Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN, cuyo nombre es Quedándose atrás, cómo las compañías de redes sociales no están combatiendo el comportamiento automatizado en línea, Carmen. Sus autores son Sebastián Bey y Rolf Fredheim, a quienes cito, y dicen: los bots son una forma muy rentable de generar alcance artificial y crear olas de aceptación social, ya que es más probable que los usuarios reales confíen y compartan contenido que le haya gustado a muchas personas. Esto es conductismo puro, esto lo digo yo. Sigo con la cita: la apertura de esta industria es sorprendente. Lejos de ser un inframundo sombrío, dicen los autores, es un mercado de fácil acceso donde la mayoría de usuarios pueden llegar con poco esfuerzo a través de cualquier motor de búsqueda. Las compañías de redes sociales han hecho varias declaraciones formales que expresan su intención de abordar el abuso en sus plataformas. El más claro, citan, ocurrió en septiembre de 2018, cuando los representantes de las principales redes sociales en línea firmaron un acuerdo de autorregulación y un código de prácticas para combatir la propagación de la desinformación en línea. Fue un compromiso para establecer políticas claras para identificar y manejar el mal uso de bots automatizados y para hacer cumplir estas políticas dentro de la Unión Europea, es decir, dentro del área de influencia de la OTAN. A partir de este acuerdo, Carmen, Google informó haber eliminado globalmente más de 3.4 millones de canales de YouTube y 8.600 páginas web por violaciones contra sus políticas de spam y suplantación. Facebook deshabilitó 2.19 millones de cuentas no auténticas en el primer trimestre de 2019 y Twitter ha eliminado casi 77 millones de cuentas no auténticas a nivel mundial. Los autores dicen que estos números parecen impresionantes, pero no son suficientes para demostrar su efectividad y por tanto se dieron a la tarea de crear un experimento y dicen: sin acceso a los datos de las redes sociales, tuvimos que desarrollar un enfoque más creativo del problema. Y dicen: para probar la capacidad de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para identificar y eliminar manipulación en sus plataformas, los autores dicen: compramos comentarios, vistas o views en este mercado y me gusta o likes de una variedad de proveedores de servicios de manipulación de redes sociales europeos y rusos. Ándale. Para limitar el riesgo de influir involuntariamente en conversaciones reales en línea, dicen, llevamos a cabo la gran mayoría del experimento comprando engagement o conversación artificial en perfiles auténticos que creamos para evaluar si hay diferencia en la capacidad para contrarrestar la compra de manipulación entre cuentas verificadas por los canales y las no verificadas. Dicen además: solo compramos engagement o conversación en publicaciones que tenían al menos 6 meses de antigüedad y contenían mensajes a políticos neutrales como los saludos de Año Nuevo. Los comentarios que compramos, dicen los autores, fueron simples mensajes de naturaleza positiva como hola y gracias. Nos involucramos con publicaciones, dicen, que probablemente no recibirían un engagement, una conversación genuina, lo cual nos permitió una medición más precisa de lo comprada. La escala del experimento, dicen los autores, es: para realizarlo compramos engagement usando proveedores de servicios de manipulación de redes sociales, 11 rusos y 5 europeos, un polaco, que son integrados por un polaco, 2 proveedores alemanes, un francés y un italiano. Los autores dicen que con 300 euros o aproximadamente 6.400 pesos, Carmen, compraron 3.530 comentarios, 25.750 likes o me gusta, 20.000 visitas y 5.100 seguidores, lo que nos permitió, dicen, identificar 18.739 cuentas que se utilizan para manipular el experimento, y se realizó durante 6 semanas en los meses de mayo y junio de 2019. Y envié a la producción algunas láminas, Carmen, en la lámina 3, les pido que nos pongan y ponen aquí los 4 paquetes de cuánta manipulación se puede comprar, por ejemplo, por 10 euros. Por 10 euros. Y en el paquete 1, por 10 euros, en YouTube 781 likes, Facebook 1.204 likes, Twitter 2.173 likes y en Instagram
4,000 likes. En el paquete 2, que es el paquete 3, que es el que más me impresiona, por 10 euros, 220 pesos, 3,267 views en YouTube, 4,347 views en Twitter, 11,627 en Facebook y 13,158 en Instagram, lo que nos empieza a dar, Carmen, una idea del tamaño de este mercado. Basados en este experimento y otros estudios realizados en los últimos 2 años, aseguramos, dicen los autores, que los 4 canales siguen sin poder controlar el comportamiento automatizado coordinado en línea. La autorregulación no funciona. La industria de la manipulación está creciendo año tras año y no vemos signos de que esté volviéndose ni más costosa ni más difícil. En la lámina 4, Carmen, nos dicen cuántas de estas cuentas fantasmas o manipuladas fueron removidas del canal social después de 3 semanas de haber sido reportadas. YouTube 0%, Facebook 12%, Twitter 3% e Instagram 3%. ¿Y cuántas fueron removidas en la siguiente lámina 6 semanas después de haberse reportado? Solo 14% en Instagram, 21% en Facebook, 35% en Twitter y 11% en YouTube, lo que nos da una magnitud del tema. Como recomendaciones, luego este experimento proponen a los países miembros de la OTAN establecer estándares y requerir informes basados en criterios objetivos, mayor transparencia por parte de las redes sociales, establecer supervisión independiente y técnicamente capaz, regular textualmente el mercado de manipulación de redes sociales. Las plataformas de redes sociales además necesitan hacer más para contrarrestar el abuso de sus servicios. Y dan un dato, Carmen, donde aseguran que el mercado en la región OTAN equivale a 1.3 billones de dólares al año, es decir, 1.300 millones de dólares al año, y empezamos a tener más datos acerca de los costos, que ha sido un tema recurrente en nuestras conversaciones al respecto. Dicen, los proveedores de servicios rusos dominan el mercado de manipulación de redes sociales en la zona OTAN, y por otro lado cierran diciendo que no nos perdamos en lo político, toda vez que más del 90% del engagement o conversación adquiridos en las redes sociales se utiliza para propósitos comerciales, Carmen, de manera que ya tenemos una magnitud clara de cuánto cuesta operar las cantidades tan bajas que producen millones de interacciones artificiales. Y por último, hacen una evaluación de fortalezas y debilidades de cada plataforma, estableciendo tres escalas. Uno es comportamiento pobre, mejorando y bueno. Ningún canal llega a un comportamiento de gestión de automatismos bueno, y empieza a haber cierta mejora en la habilidad para detectar cuentas, pero establecen estándares muy pobres, establecen una evaluación muy pobre para removerlas de la conversación y gestionarlas como se habían comprometido, Carmen, de manera que cada vez tenemos más idea de cuánto cuesta. Ahora tenemos que ir hacia dónde se produce, dónde se compra y dónde se vende para seguir avanzando en el tema, Carmen. Para seguir conociendo este fenómeno del que has hablado en los últimos años ya, porque has seguido esta línea de investigación y de conocimiento y de divulgación, sobre todo, y de debate acerca de lo que esto significa para el sistema de comunicación que la gente tiene a su alcance, que es muy poderoso, muy importante, muy influyente, pero que si dejamos que siga corriendo esto, que ya es una industria, bueno, pues se le restringe a la sociedad tener espacios de comunicación libres, abiertos, orgánicos, para que la discusión y el debate social pues no esté montado en esta estructura que finalmente acaba siendo un negocio, una manipulación, un engaño. ¿Qué palabra usarías, Carlos Páez, para definir el fenómeno en su conjunto? Sin duda es manipulación y administración de la información, Carmen, haciendo que cuentas automatizadas administren información falsa con verdadera y haga dudar finalmente a quien humanamente, digamos, está tratando de informarse a través de los canales sociales y producir estados de ánimo, de manera que creo que no hay más allá de vulgar manipulación, Carmen. Vulgar manipulación, pero de proporciones planetarias.
planetarias. Nunca vivimos este proceso con los medios tradicionales porque pues ya estaban dopados por su condición de monopolios y conocemos qué prácticas usaban para manipular la información, pero hoy estamos hablando de cómo los canales interactúan o dejan que actores en sus redes sociales actúen mañosamente y artificialmente con miles de millones de personas que estamos en las redes sociales de buena fe para informarnos, para opinar y para comprender otras opiniones, pero lo que produce sociológicamente, Carmen, es que lejos de ser un espacio de debate constructivo, pues se ha convertido en un ring de una lucha libre en donde se permite todo y donde no hay árbitros, no hay reguladores. La Unión Europea me parece que es quien con más seriedad ha tomado el asunto, pero este reporte de un centro de investigación tan serio que recomienda a la OTAN lo que pasa, pues dice... cuidado porque todos nuestros procesos electorales y sobre todo toda la comunicación de las marcas con los consumidores está plagada de automatismos que tienden a engañar en lo político a los ciudadanos y en lo económico a los consumidores, Carmen. Y este fenómeno del que has hablado, que aquí se confirma también con estos datos tan reveladores en términos de lo que puede costar, de lo que en Europa pueden pagar y hacer, que es bastante ilustrativo y que abona muchísimo a la comprensión del fenómeno. Bueno, esta parte que tú has informado y debatido en México, incluso con reacciones fuertes de personas que se han sentido aludidas indebidamente, cuando lo que tú estás explicando es que parte de este fenómeno tiene que ver con administrar información falsa, montada con información verdadera, introducir bots en cuentas genuinas de personas que genuinamente están generando comunicación hacia afuera con la sociedad, y este fenómeno es el que más reacciones ha tenido cuando tú expones el fenómeno en este espacio por lo pronto. Así es, Carmen, pues decir, no tenemos claridad de quién lo opera en México. Hemos dicho, existe, hay evidencia objetiva plena de 6 años y no solo de mesura respecto a los malos usos en México y el resto del continente. Pero pues tú sabes, y lo sé porque lo hemos hablado, lo difícil que es ganarse orgánicamente views y gente que decida acudir a tu canal de www.aristeguinoticias.com, Carmen, para saber que con 10 euros te podrías comprar 3,267 vistas en YouTube, además de 13,000 en Instagram, 11,000 en Facebook y 4,300 en Twitter. Pues estamos hablando y esto lleva a una escala de billones de dólares, pues estamos hablando de que cada vez empieza a hacerse más explicable por qué el Pew Research Center de los Estados Unidos asegura que hasta 2/3 de los usuarios de redes sociales llegan a ser cuentas automatizadas, Carmen. ¿Y a quién engañan, Carlos Páez? Digámoslo pues así. A todos nosotros, Carmen. Digamos que si tomamos el ejemplo del país, lo hemos hablado, estamos en una radicalización normal, natural, en una conversación, digo de radicalización porque estamos en un debate de raíz respecto al cambio de modelo económico, del régimen político. Entonces esto produce que México esté partido entre quienes quieren avanzar con la 4T, quieren permanecer en el pasado, quienes quieren ir más allá de la 4T, y esa conversación ya sería humanamente bastante desgastante. Digamos, es como una buena conversación en una sala de casa con personas con posiciones distintas, pues habrá alegatos, aumentará el volumen de la voz, habrá algún que otro maltrato, pero así somos los humanos. Lo que hacen estos es como dopar este radicalismo, Carmen, y hacer que tengas la impresión de que muchas más personas piensan como tú, o que muchas más personas piensan distinto a ti, y entonces te ponen una actitud más agresiva y más a la defensiva, de manera que aquí entramos al conductismo puro, Carmen, y por eso empieza el informe diciendo que pues el chiste, digamos, el quid, la clave de la manipulación tiene que ver con que a los seres humanos nos gusta colgarnos de conversaciones que aparentemente son seguidas por miles de personas, pero pues aquí está el truco, es que no son personas y son automatismos y softwares que simulan grandes cantidades de conversación. Y se revuelven con personas de carne y hueso, que ese es el tema.
Totalmente. Ese Pues es el estamos asunto. O sea, hablando, aquí el tema hablando. cuando pudimos conversar con nuestros muy estimados Pigmen Ibarra, con John Ackerman, que bueno, al hacer el análisis que hiciste, pues quedó claro que sus cuentas genuinas, legítimas, muy influyentes, pues son de las cuentas como otras, o como muchas otras que son utilizadas sin que la persona esté enterada necesariamente, sino que se montan en esas cuentas verdaderas para entonces generar estos fenómenos de comunicación y bueno, acaba siendo una circunstancia compleja de entender a la primera y parecería que se está diciendo que todos son bots y no, hay gente de carne y hueso, con pensamiento propio, con ganas de comunicar y con derecho de comunicar lo que tenga que comunicar en las redes y eso es invaluable y es fundamental para una vida democrática ya en estos tiempos que vivimos, pero el gran tema es que esa comunicación que debe ser orgánica, que debe ser limpia, que debe ser tan incisiva como se quiera, tan irreverente como se quiera, que la gente diga lo que se le dé la gana, ese es el nombre del juego, pero el tema es que se introduce en estos miles o millones de mensajes cotidianamente en las redes en el mundo y México es una industria tremenda en la materia. Déjame preguntarte cosas, Carlos. ¿Qué podrías hacer con 25 millones de pesos? Porque una vez, no voy a decir el nombre del medio porque ya se me olvidó, pero alguien me dijo que un medio tenía pues una inversión de 25 millones de pesos para hacer crecer sus redes. Dije, carajo. No, 25 millones de pesos, dividiéndolo en estas unidades, 200 pesos, 10 euros que refiere el documento, Carmen, pues estamos hablando de canales de YouTube, miles de vistas, miles o millones de vistas para temas menores, temas que evidentemente no lo hubieran alcanzado orgánicamente, y de eso se trata justamente, de afianzar o de poner cimientos o estructuras a conversaciones que de otra manera los humanos no hubieran enganchado a seres humanos, así que pues me sorprende la cantidad que me dices, Carmen. Pues te la digo pero porque la oí. Son 25 sí, yo dije, ¿qué millones, es esto? es mucho dinero. Tú sabes, esto probablemente, digo, voy a hacer solamente una simulación y una hipótesis, pero tú sabes lo que te daría comprar 25 millones de pesos en desde 220 para incrementar tus números, engañar al público, engañar a los canales sociales y evidentemente pues obtener más recursos financieros porque dices yo tuve 3 o 4 o 10 millones Pero a ver, aquí hay un de gran vistas. tema. Sí, exacto, aquí hay un gran tema. Para obtener mejores recursos financieros. Entonces tú dices, fíjese usted, señor, que anunciante, señor gobernador, señor presidente municipal, autoridad, alguien que tenga dinero para gastar en difundir mensajes de algún tipo, comerciales, políticos o lo que sea, y entonces tú le dices, fíjese usted que tengo yo chorro mil seguidores, y entonces esto vale tanto. Y puedes engañar. Es que este tipo de información ya está circulando muy ampliamente en el mundo por fortuna, y yo por eso te preguntaba, ¿a quién se puede engañar todavía con números que no se soporten con un tráfico verdadero o con un número de seguidores verdadero? Pues, ¿cómo está el juego, Carlos? Pues el juego, Carmen, es que yo creo que cuando entras a las redes sociales no estás pensando en automatismo, estoy pensando en el usuario promedio que de buena fe está entrando y que considera que de buena fe lo están tratando marcas y políticos, y creo que es pues esta inocencia que ojalá se pudiera mantener en esta conversación, como tú dices, en la que cualquiera puede decirse lo que cada quien quiera y que escuche lo que cada quien quiere y que bloquee o silencie o tal, pero me parece que el usuario promedio todavía no hemos logrado establecer el tema para que cada uno aprenda a cuidar sus cuentas de determinadas maneras, bloqueando, silenciando, etcétera, y como dice el documento, tienen que nacer entidades externas, independientes a los canales sociales que puedan empezar a decirle al público cómo están sus cuentas y cómo limpiarlas en caso de que hayan sido víctimas de automatismos, pero por otro lado, pues ¿quién te dice que no están muchas compañías pagando influencers que simulan una cantidad de seguidores, una cantidad de views y que son pues son parafernalias, son cuentas de papel, pero el tema es este engaño masivo que se vende a través de agencias digitales. Y ya incluso hay
Se cortó la última frase, Carlos. Se venden a través ¿de qué? De Internet, productos que se llaman bots como un servicio, bots as a service. Esto quiere decir, las compañías no se están escondiendo de nadie. Esto es lo que me sorprende del informe, y es cierto. Tú pones en Google bots as a service y te vas a encontrar 10, 20 o 30 proveedores que te dicen: yo te vendo automatismos, te vendo clics, te vendo likes, y están en los motores de búsqueda tradicionales, no están en la web profunda, no están en canales de difícil acceso. Cualquiera puede comprarlos a precios ínfimos, y si los presupuestos van de las cantidades de las que tú me estás hablando, Carmen, pues no están dopando, están violentando la conversación. Y empieza a ser difícil como analista haciendo minería de datos en conversaciones determinadas, empieza a ser más difícil identificar a los usuarios reales de los automáticos, porque pues, también la tecnología evoluciona, y en estos 6 años en que hemos dado seguimiento al tema, pues ya vemos bots que conversan a través de machine learning, de aprendizaje de máquinas o de inteligencia artificial, Carmen, de manera que pues estamos todos expuestos, y creo que un buen inicio es lanzar al aire por tu medio para de lo que leemos, y que pues, perdamos esta inocencia y comprendamos que hay muchas tendencias que fueron dopadas y producidas, y que no nos comamos todo lo que nos están enviando las redes sociales. No están lo prístinas que debieran, y tenemos que empezar a darles herramientas al público para salir de estas conversaciones automáticas, Carmen. Pues hay de todo, ¿no? Efectivamente, pero hay ya un fenómeno de aguas procelosas que han sido contaminadas y manipuladas a lo largo de estos años. ¿Cómo recuerdo aquel momento en donde tú, como director de Mesura, esta pues empresa que se dedica a la ciencia, al estudio de la ciencia de las redes y a ofrecer este tipo de información, y la compartes con nosotros, cosa que te agradezco mucho? Bueno, ¿cómo recuerdo aquellas conversaciones que sostuvimos en su momento en otro grupo radiofónico, en tiempos en donde pudimos hablar de lo que estaba ocurriendo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, hasta que pudimos hablar en la radio del sexenio de Peña Nieto, antes de ser echados de muy mala manera, como ya sabemos, en un golpe de censura? Bueno, antes de que nos echaran, hubo todo un proceso de discusión en ese espacio sobre la famosa reforma energética, y tú presentaste información muy cruda, muy directa, de estudios científicos en materia de redes, que nos mostró cómo fue intervenida la conversación de la sociedad mexicana sobre el tema de la reforma energética. Lo hemos comentado, recientemente lo recordamos también, pero ahora que estamos hablando de este estudio tan importante que estás compartiendo, Carlos, pues vale la pena recordar lo que conversamos como periodistas y como experto que eres con el público de aquel momento, cuando dijimos, bueno, aquí está clarísimo que se intervino la comunicación social en las redes sociales en México desde los ámbitos gubernamentales de Peña Nieto para dislocar, para distraer, para impedir o para trastocar una conversación que era indispensable. Quería o no quería la sociedad mexicana la reforma más radical que se ha vivido en México desde el tiempo de la expropiación petrolera. Lo que ocurrió con la reforma energética no fue motivo del debate necesario, de la discusión social vigorosa de un tema identitario para México como es el petróleo. Bueno, ¿cómo recuerdo aquella conversación y aquellas láminas que presentaste mostrando con claridad de qué cuentas venían los miles o millones de mensajes que dislocaron la conversación social de aquellos años? Y mira lo que pasó, tenemos una reforma energética que no fue sometida al debate nacional que se merecía. Y en aquella conversación, Carlos, recordarás que dijimos, bueno, ¿qué mensaje dejamos de todo esto? Y el mensaje que dejamos es hashtag la red es nuestra, pensando en que la sociedad tenía y tiene y tenemos, y la sociedad, hablo del mundo, que rescatar de ese proceloso proceso de intervención masiva, planetaria, el tema de las redes sociales. La red es nuestra, es decir, es un derecho de las sociedades tener acceso libre a los espacios de comunicación en las redes, en Twitter, en Facebook, en la radio, en la televisión, en los espacios de comunicación que son de la sociedad, porque en el caso de la radio, la televisión, hay que recordar que no es propiedad, por lo pronto en México, de los empresarios que las administran, sino son de la sociedad, son espacios de interés
público estratégico fundamental para una vida democrática. Por eso, pues la red es nuestra, Carlos, pero mira cómo está. La red es nuestra, Carmen. Esto fue el 18 de diciembre de 2013 y por razones psicológicas tengo perdida la fecha de cuando vino el golpe de censura, Carmen. Esto fue a finales de 2013. Yo también, a lo mejor el público no se acuerda. ¿Cuándo fue el golpe de censura que salió, donde salimos de muy mala manera? A ver si alguien se acuerda. Ahí sí, como de cuyo nombre no quiero acordarme. Son mecanismos son mecanismos de defensa. Para olvidar lo que uno quiere olvidar. Y que bueno, no lo olvidamos, no hay que olvidarlo, hay que tenerlo presente para que no se repita. Pero creo que fue alrededor de 4 o 5 meses antes del golpe de censura, sí. Carmen. Y aquí este documento que tú lo sabes y yo lo sé al margen de quién nos crea o no, pero tomamos esa fotografía accidentalmente dándole un seguimiento natural a la conversación de la reforma energética, pero esta imagen de la que hablas es la conversación dopada partió de las cuentas de Enrique Peña Nieto, presidente, de Osorio Chong, secretario de Gobernación, de Roberto Borge, gobernador de Yucatán, de Quintana Roo, y de la propia cuenta del gobierno de Quintana Roo, de manera que aquí no hay manera de moverse para ningún lado. Fueron 4 cuentas de personajes que existían, y de un gobierno que existía y que eran pagados todas estas cuentas y esta actividad con dinero público, de manera que pues no cupo duda. A partir de entonces, pues empezaron a jugar de otra manera y sabes que en distintos estudios ya, digamos que no aparecen, pues aparecen cuentas víctimas como la de Pigmenio Ibarra y aparecen cuentas que jamás podemos rastrear porque pues son una cuenta automatizada y estos maestros de ceremonias no son gente real, sino que pues cada vez a partir de este hecho empezaron a desarrollar automatismos más difíciles de detectar o relacionar con personas concretas, Carmen. Ni más ni menos. Bueno, nos pasan aquí el dato 16 de marzo 2015, diría mi muy querido y admirado abogado Javier Quijano, idus de marzo, para recordar la fecha en la que fuimos echados de la radio en MBS. Ya, mismo asunto, ¿mande? Fue 2015, ya está. 2015, mismo asunto que por cierto nos llevó a tribunales, a una batalla tremenda. Por cierto, no hemos terminado, Le debo, yo sé que le debo porque le dije que le iba a platicar de cómo va la cosa con MBS, pero ganamos en la corte, ganamos el caso de daño moral, ganamos el juicio principal, pero hay un juicio ahí que sigue abierto y ay, Dios santo, pero qué cosa impresionante la obsesión que se tiene contra nosotros en este espacio de noticias y bueno, pues no sé en qué va a terminar, pero hay ahí todavía un juicio abierto absolutamente kafkiano, diría yo, kafkiano. Y también hay que decirlo, aprovecho el viaje, Carlos, que por razones incluso de carácter legal, pues no podemos estrictamente compartir contenidos de MBS que pues son del interés público. Tenemos una circunstancia compleja donde si usted quisiera ver en nuestro sitio o en el de MBS, ¿qué le gusta? La entrevista que le hicimos a los hijos de Marcial Maciel en MBS, pues no está. No está accesible, no está de acceso público. Si usted quiere ver ahí en ese espacio de noticias de MBS los trabajos de investigación sobre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pues no se ven, no se pueden ver, tampoco acá. Si usted quiere ver, ¿qué te gusta, Carlos? El reportaje especial de Genaro Góngora Pimentel de la Corte Suprema que se hizo ahí, tampoco se puede ver. Y así los que quiera. Es un problema que ya tenemos que encontrarle la salida, porque pues es como no tener una hemeroteca, ¿no? Es como no tener acceso público a los contenidos que se generaron a través de este programa, a través de este grupo de periodistas que fuimos echados de ahí. Y bueno, por razones que ya tendrían que explicar los señores de MBS, pues la gente que quisiera ver de nuevo en ese portal o en el nuestro, si fuera el caso, pues no podemos hacerlo acá y no lo hacen ellos tampoco y por lo tanto no hay acceso a la información. Vaya concesión gestionada de esa manera. Vaya espacio de un asunto estratégico como el espacio radioeléctrico gestionado de esa manera, donde se impide que la gente que quiera ver esos materiales históricos los pueda ver. ¿Qué significa eso? Pues es luego de tarea, pero desde luego volveremos al punto, Carlos, que es un asunto que deriva de esta conversación contigo después de haberte escuchado
en la presentación de este muy interesante informe. Podríamos cerrar dejando pendiente estos temas que aquí solamente apunto en relación a nuestra historia de los últimos años con este grupo radiofónico de MBS y de Joaquín Vargas, que insiste en mantener un juicio abierto que es kafkiano, que es ridículo, que es absurdo, pero que lo mantiene y que nos sigue manteniendo en tribunales a nosotros, y que el tema del acceso a la información y de poder ver y conocer y volver a revisar lo que ya se publicó hace años atrás por un grupo de periodistas también es un tema del cual haremos de dar cuenta de otra manera, pero por lo pronto aprovecho la conversación contigo para contarle al público que esa historia no ha terminado y que tiene esos dos elementos vivos que son bastante nocivos por lo pronto para nosotros y supongo que para la audiencia que querría ver estos materiales. Es como si llegas a la hemeroteca y te dicen, no, está cerrada. Oiga, es que quisiera ver, en el 2017 había un reportaje sobre un asunto que me importa. No, aquí no lo puede ver. Aquí no lo puede ver porque ya lo cerré. Cerré esa ventanilla y no se puede ver ese material. Después de estos juicios y tribunales de años, creo que es uno de los efectos más nocivos de los cuales tenemos que dar cuenta, y aprovecho ahora para hacerlo en esta conversación contigo, Carlos, y habremos de tener pues en algún momento una postura más específica, incluso si fuera el caso legal, porque hay que ver qué procede en circunstancias como estas. En el caso del juicio que sigue vivo y que Joaquín Vargas y MB se mantiene todavía neceando con el pleito con nosotros, pues tienen ahí una jueza increíblemente, ya le contaremos también los detalles, que bueno, les está permitiendo, cosa que nos ha llevado a los amparos, les concede la posibilidad de que se introduzcan, ¿para qué? Pregunto, en nuestro sistema de www.aristeguinoticias.com, producto de ese juicio que sigue vivo. Ya, Joaquín Vargas, por favor, no tienes otras cosas que hacer, es un momento para liberar a este grupo de periodistas de lo que sigue todavía en tribunales. En fin, ahí está el llamado, ahí están los temas y de los cuales seguiremos hablando. Carlos, déjame cerrar este encuentro contigo con la petición de que nos repitas dónde se puede revisar este estudio tan interesante que has compartido con nosotros esta mañana. Lo compartí con Livier, es un documento público, de manera que creo que lo podemos montar al sitio. Perfecto. Sin ningún problema, Carmen. Ya lo tiene la producción y es una página viene de las páginas de la web de la OTAN, de manera que es Fantástico. un documento al que todo el mundo tiene derecho. Carmen, te deseo lo mejor en estas fiestas y un gran año a ti, al gran equipo, y decir para cerrar con optimismo que este golpe de censura sacó lo mejor de ti, tu creatividad, la de un gran equipo humano que tienen al sitio operando y gozando de cabal salud en esta asociación con Radio Centro, y la creatividad prevaleció sobre la perversión del uso de estas concesiones, Carmen. Ahí está Carlos Páez, te mando un abrazo, feliz fin de año, feliz Navidad. Como ya no hablamos con Carlos, todavía es temprano para la Navidad, pero aprovechamos que te mandamos un abrazo anticipado de esta Navidad y de este fin de año que está ya pues prácticamente en curso. Nos estamos escuchando, Carlos, el año que entra. Por lo pronto, gracias por todo lo que haces y gracias por compartirlo en Aristegui Noticias, en este programa de noticias en vivo y por supuesto en nuestro portal de internet. Carlos, un abrazo. Un abrazo a ti, a tu equipo y a quienes nos ven y escuchan, Carmen. Feliz año. Gracias, Carlos. Muy buenos días.